Capítulo 3. Shirou tragó, un leve rastro de nerviosismo cruzó por su rostro mientras su mirada recorría a los espectadores y examinados inmóviles, incluso Griselda estaba incluida. Su rostro, aunque engañosamente inexpresivo, revelaba su incredulidad. La observación se basó en el tipo de imagen que la mujer mostraba ante el mundo. Íntegra, ordenada y devota. Hasta ahora, su ritmo nunca se había interrumpido. Después de 10 segundos, debería haber llamado al siguiente examinado sin importar el resultado. Lo había hecho por su propia hija, y debería haberlo hecho por él, pero aparentemente él era diferente. Aún así, el hecho de que ella y la mayoría de los demás clérigos pudieran controlar sus emociones también era algo de lo que Zenobia y muchos otros examinados podían aprender. Zenobia estaba parada allí, tal vez incapaz de darse cuenta de que su boca estaba parcialmente abierta y no salía ningún sonido. Era el tipo de reacción que no podía haber esperado ver en su rostro, su expresión naturalmente resuelta y profesional. Por eso, cuando notó su mirada, inmediatamente cerró la boca. Su rostro se sonrojó antes de encontrar rápidamente interés en la artesanía de los pisos de baldosas. Irónicamente, si ella pudiera mostrar el mismo ataque de emoción regularmente, la mayoría de las personas no tendrían problemas para acercarse a la mujer intocable. Imbatible en cualquier duelo, de cara seria y poco acostumbrada a las normas sociales, se la percibía como la cima de un complejo independiente. Sin embargo, la verdad de la realidad era muy diferente. Ella quería hacer amigos. Ella no quería estar sola. Pero ella seguía siendo una cuarta, un nombre que se había dado cuenta de que era tan famoso como el mismo Papa. Griselda IV era famosa. No solo por su fenomenal habilidad con la espada como se menciona en los rumores, sino por su relación con el cielo y sus ángeles. Ángeles. Todavía era un término que era difícil de envolver en su mente, pero si los demonios existían, entonces los ángeles también debían hacerlo. Sin embargo, amigos o no amigos, eso no impidió que Zenobia se desempeñara de la mejor manera. Fue solo después de varios días de entrenamiento con ella que notó algún cambio en su expresión habitual. El brillo de sus ojos, y la forma en que sus labios, sin saberlo, se separaban en una fina sonrisa cada vez que pensaba que él no estaba mirando. Todo estaba muy lejos de la mirada distante y envidiosa que una vez había visto escondida en sus ojos mientras miraba los campos de entrenamiento ocupados. Es cierto que era hermosa cuando sonreía. Parecía contener lo que solo podría describirse como alegría infantil combinada con el refinamiento de una mujer joven. Su rostro animado y un cierto aura de alegría emanando de ella, lo que llevó a muchos a hacer una pausa y frotarse los ojos con incredulidad en las semanas anteriores. Incluso él se vio afectado por eso, pero sin embargo, este ciertamente no era el momento para reflexionar sobre eso. Pase, la voz de Griselda resonó en el silencio de la cámara interior de la iglesia antes de que el resto del clero pronto recuperara su orientación. Por favor, únase al resto de los examinados alineados en la pared del fondo, dijo claramente. Asintiendo con la cabeza, rápidamente hizo lo que le indicaron para evitar toda la atención, pero contrariamente a sus creencias, las miradas solo lo siguieron incluso después de que se hizo lo más discreto posible. Los susurros silenciosos tampoco podrían haber sido más obvios. Zenobia le dio un codazo desde un costado y asintió con aprobación cuando sus miradas se encontraron. Ella no habló porque no necesitaba decir palabras para transmitir sus sentimientos. Un trabajo bien hecho. Hubo una breve conmoción cuando los sacerdotes y monjas reunidos se preocuparon por qué hacer con el dispositivo roto antes de finalmente mirar impotentes a Griselda. Era completamente inútil, no había nada que pudieran hacer a pesar de ser una reunión de algunos de los ancianos más sabios de la iglesia. Sin embargo, ¿cómo podrían arreglar algo que estaba completamente destruido? Volvieron sus miradas incrédulas hacia él, lo que hizo que se alejara. Sin embargo, interiormente, se juró a sí mismo que les devolvería el dinero de alguna manera, o algún día. Esto fue únicamente porque fue su culpa. Debería haberlo sabido mejor que confiar en su propia suerte. Griselda suspiró y le dio una mirada ilegible, antes de finalmente suspender la primera prueba de la prueba de iniciación de la espada sagrada. Realmente sintió pena por las molestias, y solo podía esperar que el dispositivo que rompió no fuera caro. En ese caso, realmente no sabría qué hacer para devolverles el dinero que no sea una vida de servicio. Sin embargo, por las expresiones tensas del clero, ya podía decir que esa esperanza era solo que él estaba demasiado optimista.
Bien hecho, susurró Zenobia discretamente a su lado, elogio evidente en su tono. Solo por rumores, escuché que ese dispositivo de medición de luz era el único de su tipo. Hizo una mueca y miró con reproche lo que quedaba del dispositivo. Se podría arreglar, ¿no? No solo lo rompiste, sino que destrozaste por completo la joya, continuó Zenobia enumerando sus observaciones, ajena al efecto que estaba teniendo en él. Era como Pandora, una mujer de la leyenda griega, alcanzando la esperanza, solo para que se desvaneciera silenciosamente entre sus manos. Se rumorea que la joya es antigua. Un artefacto obtenido durante la gran guerra de las facciones otorgada al reino de los mortales por el cuarto ángel de Dios, Faneul, ministro de la verdad y el juicio. El collar alrededor de su cuello vibraba en respuesta a las palabras pronunciadas, pero ni siquiera se dio cuenta porque estaba demasiado ocupado preparando una larga lista de disculpas en su cabeza. Zenobia asintió después de un momento y se giró para mirarlo. Incluso yo no conozco tu potencial. Rompiste un artefacto de un ángel, le dio un pulgar hacia arriba desde debajo de la capa blanca que llevaba puesta. Buen trabajo, habló como una senior felicitando a su junior, pero no creas que será tan fácil derrotarme. Ella sonrió maliciosamente mientras se cruzaba de brazos y trató de pasar por encima de él, pero rápidamente se dio cuenta de que era demasiado alto. Algo irritada, le tocó el pecho y advirtió. Tengo mis propios trucos bajo la manga, jovencito. Así que no te pongas arrogante. ¿Qué se supone que eres? ¿El rey demonio o mi mayor? Él suspiró con pesar, un poco impresionado por lo bien que ella podía mantener una cara seria durante toda la conversación. ¿Pero no eres tú el que está siendo arrogante? Una voz habló mansamente desde su lado. Se giró para encarar un par de curiosos ojos color violeta en un rostro suave y pálido con finos labios color melocotón. La chica frente a él vestía una capa blanca similar a la de Zenobia, pero su capucha estaba bajada para revelar su cabello castaño que estaba atado en dos colas gemelas unidas por un coletero azul. Fue Irina Shidou, la primera examinada en participar en el primer recorrido y la primera en pasar. Tenía un dedo tocando su labio inferior y su postura estaba parcialmente doblada mientras inclinaba la cabeza hacia adelante. ¿Es eso así? Zenobia descruzó los brazos y miró a Irina. Se dio cuenta de inmediato de que ella no pretendía hacer daño en su respuesta, pero el tono en el que lo dijo podría percibirse como amenazante. No ayudó que ella diera la impresión de que estaba mirando. Sin embargo, a Irina Shidou no parecía importarle en absoluto, como si estuviera completamente ajena a ello. En cambio, dijo lo que tenía en mente. ¿Cómo puedes llamarlo menor si tiene tu edad o más? ¿No debería ser más como hermano como dice el señor? Irina habló, señalando hacia él. Todos somos hermanos y hermanas a los ojos del señor, razonó. Zenobia se sorprendió por la pregunta. Podía decirlo por el mínimo movimiento de su labio y el ligero levantamiento de sus cejas. Te tienes razón, admitió después de un momento, incapaz de pensar en algo para refutar la sugerencia de Irina. Rápidamente cayó en un momento de silencio que se dio cuenta de que no era a propósito. Ella simplemente no tenía nada más de qué hablar. Después de las últimas semanas que pasó con Zenobia, rápidamente se dio cuenta de que ella no tenía exactamente las mejores habilidades sociales. Por otra parte, él tampoco, pero había observado a su compañero de clase y magus residente, Rin, suficientes veces para aprender algunas cosas sobre la habilidad en particular. Además, a juzgar por la forma en que Irina no se alejó de Zenobia, quizás este podría ser un nuevo amigo para ella. ¿Pero de qué podía hablar? Irina Shidou. Asintió con la cabeza antes de llamar la atención de Irina. Tu nombre, comenzó. Es japonés. Los ojos de Irina se iluminaron. Sí, vivía allí con mi mejor amigo, pero tuve que mudarme por el trabajo de mi papá. ¿Mejor amiga? Zenobia preguntó después de notar que él la instaba a hablar. Sí, dijo Irina. Solíamos jugar mucho, y íbamos por todos lados. Es una lástima que tuve que dejarlo en, Griselda se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos los examinados. Después de un evento imprevisto, es desafortunado, pero la primera prueba ya no puede continuar. Como tal, pasaremos a la segunda, y simplemente permitiremos que todos aquellos que no hayan participado en la primera prueba prueben su suerte en caso de que ganen la correcta. Para empuñar un fragmento. Después del anuncio, muchos miembros del clero habían comenzado a mirarlo, lo que hizo que inclinara la cabeza con vergüenza y remordimiento. Él no quiso decir demasiado, realmente no lo hizo.
Además, no era suficiente ya que podía sentir las miradas como dagas apuntando a su espalda. Fue aún peor cuando escuchó a algunos preguntar qué tipo de persona era, con expresiones de asombro en sus rostros. Es de esperar como aprendiz de mi madre, habló con orgullo Zenobia frente a toda la atención, inconscientemente influenciada por su orgullo por su primera amiga. Tal resultado solo lo prueba. Realmente no estás ayudando, se quejó Shiro para sí mismo, las miradas se multiplicaron por 10. Se sentía como si hubiera una presión invisible sobre sus hombros. Si Griselda desaprobaba la declaración de Zenobia, no lo mostraba y, en cambio, les indicaba a los examinados que entrarán a la habitación contigua. Ellos no fueron la excepción, y mientras pasaban, Griselda se inclinó y susurró en silencio al oído de Zenobia, el rostro de Zenobia palideció rápidamente. Perdona, Zenobia ni siquiera llegó a terminar cuando Griselda se dio la vuelta para unirse al resto del clero en la habitación de al lado, dejándola atrás con un brazo extendido frente a ella. Le dio sus condolencias al recordar lo dura que podía ser Griselda durante sus regimientos de entrenamiento. Al entrar en la siguiente habitación, vieron que el lugar estaba vacío a excepción de una gran puerta en la pared del fondo. La parte izquierda de la puerta estaba cubierta de hiedra y otras formas de crecimiento de plantas, mientras que el lado derecho de la puerta estaba revestido de oro. Bienvenido a la segunda prueba de la iniciación de la espada sagrada, dijo Griselda una vez más mientras se movía para pararse detrás de un pequeño podio. Esta es la prueba más dura, no por su dificultad para pasar, sino por lo que esta prueba te enseñará. Sus palabras enviaron a los examinados a un murmullo silencioso, Irina susurrando en voz baja a una Zenobia abatida y con los ojos vidriosos. Le dio un codazo en el costado, sabiendo que las palabras no serían suficientes para sacarla de tal estado inducido por su madre. Se quedó en blanco por un momento, luego sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos antes de mirarlo pensativamente. «Me ayudarás con mi mamá, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa forzada. Él no respondió, pero notó que Irina sí. Dios mío, ella realmente no sabía en lo que se estaba metiendo. Aún así, suspiró antes de enfrentarse a Zenobia. Yo también ayudaré, habló en contra de su mejor juicio. Zenobia asintió agradecida antes de que ella también comenzara a concentrarse en las palabras que Griselda estaba diciendo. Al igual que en la primera prueba, los llamaremos a todos uno por uno, y el examinado debe pasar por esta puerta. Desde allí, este lector le dará una puntuación, señaló un pequeño dial ubicado en la parte superior de la pantalla. Portón. Un pase será de 500 puntos, pero permítanme recordarles a todos nuevamente. Esta prueba no es difícil de aprobar. Lo difícil es lo que todos verán dentro. ¿Hay una puntuación máxima? Un examinado gritó. Griselda frunció el ceño antes de hablar. En general, comenzó. Debería haberlo, pero nadie ha sido capaz de alcanzar el límite medido, dijo. El salón quedó en silencio mientras los ojos de Griselda recorrieron la hoja de nombres que tenía en sus manos. Irina Shidou, por favor acércate a la puerta, llamó. Obteniendo un asentimiento del sacerdote de su iglesia, Irina se acercó al frente de la puerta. Luego se volvió hacia Griselda, sin saber qué hacer. Simplemente empuja la puerta para abrirla y entra, dijo Griselda. Aspirando una bocanada de aire, Irina puso su mano plana sobre la puerta y empujó, un destello de luz apagada la iluminó mientras desaparecía del interior de la puerta. La sala cayó en un ataque de suaves susurros, muchos especulando sobre lo que Griselda había querido decir con la dificultad de la segunda prueba. ¿Cómo podría algo ser difícil, pero ser fácil de pasar? Fue una paradoja. No importa cómo uno lo pensara, no tenía sentido. Por lo tanto, la única forma de entender era entrar primero por la puerta. Fue una conclusión a la que tanto él como Zenobia llegaron rápidamente. Eso, y simplemente preguntarle a Irina cuando saliera. El tiempo pasó lentamente, y fue cada vez más consciente de que este camino puede llevar bastante tiempo. Finalmente, después de 15 minutos, las puertas se estremecieron antes de abrirse para revelar una cara pálida de Irina. Sus manos temblaban ligeramente, pero aún no se había dado cuenta. Incluso el vigor que había tenido hace unos momentos se había ido. La marcada diferencia en su apariencia al entrar y su apariencia al salir envió un escalofrío por la espalda de muchas personas. Sin embargo, el puntaje que se mostraba en la pantalla era un número entre 1000, mucho más allá del mínimo de 500 para un pase. «Felicitaciones», resonó la voz de Griselda. «Pasas.
Irina asintió desanimada y se dirigió hacia él y Zenobia. Cuanto más se acercaba a ellos, más obvio era que estaba claramente conmocionada por algo. Ella sonrió débilmente cuando se detuvo frente a ellos. Lo hice, dijo en voz baja antes de quedarse completamente en silencio. Simplemente, ¿qué pasó allí? Zenobia no pudo evitar preguntar. Irina solo siguió sonriendo y no dijo nada, eligiendo descansar contra una pared donde cayó en un profundo pensamiento. Shirou frunció el ceño mientras observaba a más personas siendo llamadas para tomar la prueba. Algo no estaba bien en esta prueba. ¿Por qué parecía que los examinados habían perdido a pesar de que habían pasado? Casi todos los examinados que habían tomado la prueba previamente habían pasado, pero todos ellos se redujeron a un estado como el de Irina. De repente se hizo el silencio. La atmósfera en la habitación solo podía describirse como sombría, una pesadez permeable que parecía flotar en el aire que constantemente comenzaba a afectarlo. No le gustaba ver a la gente revolcarse en tal atmósfera. Shirou, comenzó Zenobia, empujando su costado. ¿Qué crees que está pasando ahí dentro? Ella preguntó. No estoy seguro, frunció el ceño. Solo prométeme que tendrás cuidado allí. Zenobia frunció los labios y asintió justo antes de que llamaran su nombre y luego lo interrumpieran de inmediato. Shirou y mí, con todos mis respetos hermana Griselda, pero podemos hacerle una propuesta considerando lo que pasó durante el primer juicio. La voz pertenecía al sumo sacerdote de la iglesia. Griselda dejó de hablar y le indicó al sacerdote que continuara con un adelante. En mi nombre y en el de mis compañeros clérigos, proponemos que este examinado sea el último en caso de que ocurran más eventos imprevistos. Al escuchar las palabras pronunciadas, tosió en sus manos y en silencio envió un mensaje a Griselda para estar de acuerdo, para que no cause más problemas. Acepto, dijo Griselda. Entonces, me gustaría llamar al próximo examinado. Llamaron nombre tras nombre, y más examinados salieron de la puerta con el rostro pálido, pero resuelto. Los puntajes que se mostraban en el mostrador eran relativamente altos, con un promedio de 700 puntos, muy por debajo del puntaje mínimo de 500 para aprobar. Pronto fue el turno de Zenobia, y al igual que Irina cuando salió por la puerta, no hablaron mucho sobre su experiencia. Al menos Irina sonrió. Zenobia solo mantuvo el ceño fruncido sobre su rostro y se quedó en silencio sola en contemplación. Eventualmente, sin embargo, ambos lograron superar sus pruebas y regresar a la normalidad justo cuando su nombre finalmente fue mencionado por última vez. Shirou Emiya, suspiró Griselda. En palabras del clero detrás de mí, por favor trate de mantener los problemas al mínimo. Sonrió tímidamente y estuvo de acuerdo mientras se acercaba a la puerta que se abrió por sí sola. Levantó una ceja mientras sus ojos se desviaban hacia el collar alrededor de su cuello antes de suspirar con exasperación. Al entrar, no hubo un destello de luz que acompañó su entrada como lo había hecho con los otros examinados, sino que simplemente sintió una ola de energía invisible que lo atravesó. Y luego oscureció. Susurros silenciosos y pasos apresurados resonaron a su alrededor. Dentro de la oscuridad, frente a él se encontraba un niño cuyos rasgos y contornos estaban oscurecidos por sombras oscuras. Del mismo modo, frente al niño, había un grupo completo de personas que sostenían en sus manos lo que parecía ser una manifestación del mal y el pecado primordiales. Los rostros de esas personas estaban, como el niño, sombreados, pero aún podía distinguir sus expresiones de culpa y remordimiento en sus ojos hundidos. Los susurros que había escuchado antes se hicieron claros cuando la gente arrojó las manifestaciones que tenían en sus manos al niño como piedras duras. El mal debe ser contenido. Solo uno debe soportarlo todo. Solo uno debe ser condenado para salvar al resto. Eran palabras duras cuyo significado no podía malinterpretarse. Sintió un profundo odio crecer dentro de él, pero el sentimiento se desvaneció rápidamente cuando notó las lágrimas, como gotas de lluvia cayendo, goteando de los rostros de los fiscales. Aparecieron imágenes en su mente que se originaban en los recuerdos de las personas que lanzaban las representaciones del mal. Un hombre estaba de pie junto a su hija enferma y moribunda. Una madre llorando sola en una ciudad desierta plagada de una vil suciedad que se retuerce. Cuando el mal corre rampante en el mundo, ¿qué más podríamos haber hecho? Era como si la gente lo mirara directamente y le susurrara esa pregunta directamente al oído. No sabía qué decir.
De hecho, ni siquiera podía hablar en ese momento cuando el chico que una vez estuvo oculto en las sombras apareció de repente ante él. Era un niño de no más de 5 años, pero estaba vacío. Sin conocer el amor. Sin conocer la compasión. Un niño nacido con el único propósito de soportar una carga insuperable. Vivir en el dolor. Y vivir en el dolor. Sin siquiera saber el significado de su propia existencia. Los dos se miraron y pronto todo cambió. Estaba mirando hacia arriba desde un pozo profundo, la única fuente de luz provenía de la superficie distante. El sonido del agua goteando resonando a su alrededor, e incluso entonces, solo sirvió para amplificar la repentina sensación de soledad dentro de él. Para alimentar una ira cada vez mayor. Una maldición para poner sobre el mundo. Su maldición a soportar. Todos los días parecían pasar de la misma manera con él mirando con anhelo esa luz lejana. Se había vuelto vacío, como si ya nada importara realmente, excepto el mal en ciernes que constantemente se derramaba sobre él. Fue injusto. Incluso enloquecedor, sin embargo, ni siquiera se estremeció ante todas las dificultades. Después de todo, estaba vacío. El sacrificio necesario. Un individuo que no pudo ser salvado. Se miró las manos y de repente se dio cuenta de que estaba mirando al chico una vez más. Todos los sentimientos que había sentido desaparecieron cuando comenzó a comprender que esos sentimientos nunca fueron suyos, sino del niño que tenía delante. Hola, señor, el niño pronunció cada palabra lentamente, usando el conocimiento limitado que podía entender. ¿También estás vacío? Persiguiendo ideales que ni siquiera son los suyos. Las palabras que Archer había dicho en ese entonces resonaron en su mente, las imágenes de un niño caminando sin cesar a través de un fuego no sagrado aparecieron posteriormente. Se mantuvo en silencio, y el chico simplemente lo miró sin expresión, sin conocer el dolor ni la decepción. De repente, estaba de vuelta en la superficie, parado entre el chico y la multitud de personas, la comprensión se apoderó de él. Esta fue su elección, solo su decisión. Para salvar al niño y condenar a las masas a las manifestaciones del mal en sus manos, o condenar al niño solo. La manifestación en las manos de la gente fueron sus propios pecados y emociones de codicia y odio, la maldad en sus corazones. Sin embargo, el chico no había hecho nada para merecer ser el chivo expiatorio. Cerró los ojos y consideró todo. Las emociones que había sentido. Y las imágenes que había visto. Abrió los ojos, una luz determinada brilló dentro de ellos mientras avanzaba hacia el chico con determinación. Mientras tomaba su decisión, el collar alrededor de su cuello comenzó a liberar su brillo y, en lo más profundo de su ser, una energía oscura comenzó a moverse, intrigada por la decisión que debía tomar. Mientras Griselda había visto a ese joven cruzar las puertas del segundo juicio, no pudo evitar comenzar a especular sobre el resultado. Su actuación durante la primera prueba no solo fue fenomenal, sino que rayaba en lo imposible. Ella había oído los rumores sobre la joya y admitía que eran ciertos. Como una reliquia de la gran guerra de las facciones, y una herramienta utilizada por el mismo ángel del juicio, fue un regalo para los devotos para evaluar a las siguientes generaciones de usuarios de la espada sagrada. Para todos los efectos, era una reliquia que incluso se usaba para juzgar las capacidades de luz de los ángeles antes de que se le concediera a la humanidad. No debería haberse roto. Reflexionó en silencio para sí misma. Aunque bendecido, el niño seguía siendo humano. Entonces, ¿cómo era posible que la antigua reliquia fuera destruida por la cantidad de energía luminosa contenida dentro de un cuerpo humano? Sus cejas se juntaron cuanto más pensaba en el asunto antes de que se diera cuenta de algo asombroso. Los santos eran personas que contenían una cantidad anormalmente alta de energía luminosa, pero incluso ellos no deberían haber podido romper un artefacto hecho de los cielos. Por lo tanto, solo podía existir una excepción y esa era. Sus ojos se abrieron, y no pudo evitar tragar saliva nerviosamente cuando un rastro de pensamientos al borde de la locura se arraigó en su mente. Hermana Cuarta. Uno de los clérigos la llamó por su nombre detrás de ella. Se dio la vuelta para mirarlo y se encontró con las numerosas miradas de otros sacerdotes y monjas de alto nivel. ¿Hay algo que todos necesiten? No, pero hay algunas preguntas en nuestra mente que esperamos que responda, dijo el sacerdote principal de la iglesia de Irina Shidou. Es cierto que había sido bastante arrogante al comienzo de las pruebas, pero era más una muestra de la fe que tenía por Irina.
Fue solo después de presenciar la destrucción de la reliquia sagrada que se vio obligado a amortiguar su estado de ánimo. Él suspiró. ¿Realmente entrenaste a ese niño? Preguntó. Sí, no dudó en decir la verdad y dio su evaluación. Lo es, cerró la boca por un momento, tratando de pensar en una respuesta adecuada. Es alguien que creo que solo aparece una vez en tiempos de salvación, e incluso yo mismo no entiendo por qué me siento así. Todavía no lo ha sentido, pero también posee un aura sagrada. ¿En verdad? La asamblea de sacerdotes y monjas no pudo evitar exclamar. Después de todo, era la respuesta correcta. Un aura sagrada no significaría mucho para la generación más joven, sino que solo podrían apreciarlo por el sentimiento cálido y tierno que emanaba. Sin embargo, para la generación anterior, la importancia era mucho mayor. Un aura sagrada significaba un hombre santo. Esas personas incluían a personas como Juan, Pedro y Nicolás, todos los cuales se habían convertido en santos. El futuro que un hombre santo tenía en la iglesia era verdaderamente ilimitado, pero también escalaba de acuerdo a su rareza. Por eso los sacerdotes y las monjas estaban tan desconcertados. ¿Dónde lo encontraste? Preguntó uno de los sacerdotes más serenos. Por el arroyo Church, respondió ella. ¿Entonces él es el hombre sagrado de Church Creek? Preguntó una monja con incredulidad. Una mirada aturdida apareció en el rostro de Griselda. No era que la monja estuviera equivocada, pero había algo en el nombre que implicaba una sensación infantil de travesura. Probablemente porque era tan ridículo que un santo potencial se originara en un lugar tan oscuro. Aunque también estuvo Juan el Bautista, pero su vida no comenzó bautizando a la gente con agua del río Jordán. Ella negó con la cabeza y, a regañadientes, no criticó el nombre que proponía la monja. Después de todo, no había defectos en él. ¿Cuál crees que será su actuación? La pregunta fue repentina, pero ella ya había estado pensando en ello. Es incierto, dijo. Esta prueba no se basa en la cantidad de energía de luz que se encuentra en un individuo, sino en la mentalidad del individuo. Sería demasiado difícil de aprobar para una persona egoísta, e incluso para los examinados regulares. De las tres pruebas, ese es sin duda, el más difícil. Los otros sacerdotes y monjas asintieron con la cabeza. Después de todo lo que había dicho era cierto. Entonces solo nos queda esperar, fue el único consenso al que se llegó. Fue después de que había pasado más de media hora que sintieron que algo andaba mal. Todos los demás examinados habían salido de las puertas en 15 minutos, el máximo eran 20, pero Shirou todavía estaba allí. Una expresión de preocupación cruzó el rostro de Zenobia por un breve momento antes de que rápidamente la escondiera detrás de un exterior helado. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de Irinia. Ella era el tipo de chica que fácilmente expresaba cómo se sentía incluso sin necesidad de expresar palabras. Todo esto fue visto por Griselda, y solo sirvió para aumentar la sensación de urgencia que comenzaba a arraigarse en su mente. Esto no era normal. Por otra parte, Shirou tampoco era normal, y no lo dijo de mala manera. Fue cuando escucharon el sonido distintivo de un crujido, que todos los ojos se volvieron hacia la puerta esperando que saliera Shirou. Sin embargo, lejos de las expectativas, él no estaba allí, en cambio, había un golpeteo constante que se originaba en las puertas de la segunda prueba. La hiedra y el crecimiento de las plantas que cubrían la puerta izquierda se marchitaron, mientras que la puerta derecha chapada en oro comenzó a perder su brillo. Lo que estaba pasando era realmente inconcebible. Incluso el dispositivo de medición que mostraba el puntaje de los examinados a través de números brillantemente iluminados estaba girando completamente fuera de control. Alguien jadeó cuando apareció la primera grieta. Ella misma sintió una innegable sensación de hundimiento en el estómago. Otro no, por favor, no otro, comenzó a rezar con fervor el sumo sacerdote de la iglesia anfitriona de los juicios. No fue suficiente que la reliquia sagrada fuera destruida mientras estaba bajo su posesión, pero ahora también la puerta de la visión interior. ¿Cómo se suponía que iba a explicar esto al Vaticano, o incluso a los representantes del cielo? Su rostro comenzó a perder todo el color mientras veía aparecer más y más grietas en la puerta. Griselda. Gritó lastimosamente, los desvaríos de un perro pateado. Ella suspiró. En este punto no se podía evitar. Asumiré cierta responsabilidad ya que la culpa es de mi estudiante. Ella recordaría esto para la próxima sesión de entrenamiento.
A medida que las grietas se extendían más, la puerta de la izquierda se estrelló contra el suelo, el sonido reverberante del metal hizo eco en la habitación silenciosa mientras la puerta de la derecha pronto la seguía. Incluso con su promesa de asumir una parte de la responsabilidad, el sacerdote principal de la iglesia sostuvo su cabeza entre sus manos y murmuraba en voz baja para sí mismo. Era una conducta inapropiada para el líder de la iglesia, pero supuso que esto podría ser una excepción. No era muy frecuente que uno se encontrara en una situación en la que tuviera que explicar cómo se destruyeron dos tesoros otorgados por el cielo. Sin embargo, lo que realmente la desconcertó fue exactamente eso. ¿Cómo? Basado en la forma en que operaba la puerta de la visión interior, no era concebible que se rompiera. No era como la antigua reliquia de la primera prueba, ya que no había forma de sobrecargarla, y mucho menos de destruirla. El segundo juicio operó sobre las bases de la integridad. Sin integridad, independientemente de si uno poseía suficiente energía de luz dentro de sus cuerpos, ¿cómo se podía confiar en que no se volverían rebeldes? Un breve ejemplo sería Fred Seilzen, un exorcista de la iglesia que se volvió rebelde después de perderse en su propia sed de sangre y mentalidad retorcida. Había sido prometedor, alguien que poseía tanto atributo de luz como su hija, pero ni siquiera dudó en dejar las enseñanzas de la iglesia. Sin embargo, fue una suerte que no pudiera obtener una espada sagrada. Después de todo, había fallado en esta misma prueba. La prueba fue diferente según el examinado, ya que basó el mundo que creó en algo que había vislumbrado del individuo. Esta era la razón por la que las puertas liberaban un leve brillo después de que cada examinado pasaba junto a ellas, pero Shiro era la excepción. No solo no emitió un leve resplandor, sino que las puertas se abrieron voluntariamente para él, instándolo a avanzar. La pregunta era, ¿qué significaba todo eso? ¿Y en qué tipo de mundo estaba presente Shirou? En la segunda prueba, incluso si cada mundo que creaba era diferente, siempre había el mismo resultado fundamental. Una elección que incluso el más práctico de los individuos encontraría difícil de elegir. Todo también se hizo más real ya que la puerta tenía las propiedades de la hipnosis completa, lo que hacía que la elección fuera mucho más difícil. No sería una gran sorpresa si las personas que entrarán creyeran que fueron transportados al pasado de sus arrepentimientos, o a una situación en la que no podían hacer nada más que decidir entre lo que era más importante para ellos. Porque, después de todo, era algo común. A menudo, las decisiones más difíciles implican los mayores arrepentimientos y consecuencias. De esta forma, podría decirse que este juicio fue diseñado para hacer fracasar a los examinados. Su puntaje estaba representado por la duración de la vacilación en sus acciones y el remordimiento que sentirían al saber lo que habían decidido sacrificar. Digamos, una elección entre salvar al amante o a la familia. La integridad de un individuo no se basa únicamente en sus acciones o capacidades, sino en las motivaciones y el arrepentimiento que lo impulsan a tomar su decisión. Era como elegir matar a 1%, mientras lloraba la pérdida de ese. Realmente era el peor tipo de prueba, pero de esta manera, permitiría que el examinado creciera a partir de la experiencia sin que la situación se hiciera realidad. Este juicio solo debería fortalecer su convicción. Las excepciones fueron personas como Fred Seilzen que no tenían nociones de culpa después de decidir su elección. Cuando las puertas comenzaron a romperse en pedazos en el suelo, no pudo evitar recordar algunas de sus sospechas pasadas. Siempre había algo en este juicio que la molestaba. Como una herramienta creada dentro de los cielos, ¿su función era realmente solo hipnosis? Salió de sus cavilaciones cuando el sonido de pasos comenzó a resonar. ¿Había terminado el juicio? No solo su mirada, sino que todos se volvieron hacia el sonido. A medida que los constantes chasquidos de los zapatos al pisar el suelo se hicieron más fuertes, la gente también se dio cuenta de que venía de la dirección de la puerta destruida. En un momento él no estaba allí, y al siguiente apareció Shirou, su llegada señalando la evaporación completa de la puerta. Todo lo que quedó fueron las decoraciones en constante deterioro agregadas después de la creación de la puerta. Débiles rastros de marcas negras se podían ver visibles debajo de su piel antes de que desaparecieran para ser reemplazadas por la familiar aura sagrada. Sentimientos de veneración comenzaban a surgir dentro de ella mientras la bañaba, pero rápidamente recuperó el control de sí misma. Después de todo, ella ya había estado en presencia de alguien con igual, si no mayor aura sagrada. Michael de los Serafines. Sin embargo, otros no tuvieron la misma oportunidad, sus expresiones se congelaron en estado de shock.
Incluso Zenobia, a pesar de todo el entrenamiento que le había dado para ocultar sus emociones, no pudo contener el asombro en sus ojos. Y a pesar de todo, como si creyera que las miradas dirigidas a él lo estaban reprendiendo por destruir otro artefacto más, Shirou se inclinó en silencio una y otra vez, con el rostro sonrojado por la vergüenza. La acción solo sirvió para llamar la atención de ella y de todos sobre el dispositivo de medición que había dejado de girar hace mucho tiempo y mostraba una figura simple debajo de los pies de Shirou. Casi desvanecido por completo junto con los restos de la puerta, todavía era posible ver la figura que se mostraba. Un 8 horizontal, la marca del infinito. Ella contuvo el aliento, su visión nadando. Ese tipo de puntuación no era posible. Como tal, solo podía significar una cosa, una puntuación que no se podía medir. Mientras Shirou se sentía incómodo en el silencio, fue Irina Shirou quien involuntariamente hizo la pregunta en la mente de todos. ¿Qué pasó allí? Ella preguntó. ¿Qué elección hiciste? Su voz se volvió más tranquila mientras recordaba su propia experiencia, su estado de ánimo se volvió sombrío. ¿A quién salvaste? Sí, era exactamente la pregunta que pasaba por la mente de Griselda. ¿A quién salvó Shirou? Independientemente del mundo que mostrara el artefacto, siempre presentaba la decisión de salvar a uno u otro. ¿Cuál fue su elección? Ella y la procesión de sacerdotes y monjas escucharon atentamente la respuesta. Bueno, Shirou se rascó la cabeza con incertidumbre, todavía nervioso porque había roto otro dispositivo. Sin embargo, respondió de todos modos como si fuera la cosa más obvia del mundo. Acabo de salvarlos a los dos.